¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil en el que documentamos asuntos de la vida pública para tratar de comprender con mayor claridad qué es lo que sucede en nuestro entorno y cómo nos afectan los hechos que son importantes y que son trascendentes y cómo actúan en este contexto los personajes que participan en esos hechos públicos. El asunto es que todos los indicios son de que al costo que sea, sin importar lo que le cueste en cualquier sentido, el presidente Donald Trump aumentará las deportaciones de migrantes de Estados Unidos. ¿Cómo llegamos a esta situación que pone en riesgo de confrontación a los gobiernos de Estados Unidos y México? Una historia publicada por el periódico estadounidense The Wall Street Journal el pasado lunes 9 de junio del 2025, con el titular Las órdenes de marcha de la Casa Blanca que desencadenaron la represión migratoria en Los Ángeles. Este texto, así titulado en el periódico The Wall Street Journal, tiene una explicación sobre el inicio y las razones de esta crisis, con un sumario que señala que después de que las deportaciones no cumplieron con las promesas de campaña del presidente Donald Trump, a los agentes federales convocados a una reunión en la ciudad de Washington, se les dijo que simplemente salieran y arrestaran a los inmigrantes ilegales. La información del periódico Wall Street Journal está firmada por los reporteros Elizabeth Findel, Ruth Simon, Michael Hackman y Tarini Parti. La nota del periódico Wall Street Journal advierte que aún con los muy difundidos arrestos de sospechosos por parte de agentes de inmigración enmascarados y los aviones cargados de migrantes que partieron de Estados Unidos hacia otros países, el presidente Donald Trump no alcanzaba el número de deportaciones diarias realizadas por la administración Biden en su último año, y esto lo tenía muy enojado. Por esa razón, agrega el periódico estadounidense, a finales de mayo, un personaje que se llama Stephen Miller, alto asesor de la Casa Blanca y artífice de la agenda migratoria del presidente Donald Trump, habló en una reunión en la sede del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos con un mensaje muy claro. El presidente de los Estados Unidos, quien prometió deportar a millones de inmigrantes que viven en el país sin autorización, no estaba contento y más valía que esta agencia que se dedica al servicio de inmigración y al control de aduanas, les advirtió este personaje, Stephen Miller, alto asesor de la Casa Blanca, que Donald Trump estaba muy enojado, muy inconforme y que más les valía que la agencia intensificara sus esfuerzos. Esto lo publicó apenas este lunes 9, este periódico estadounidense, The Wall Street Journal. Y vemos en la diapositiva número 5 que compartimos con ustedes un dato que nos aporta una organización de Estados Unidos que se dedica a investigar asuntos relacionados con los latinos en Estados Unidos. Esta organización se llama Latino Donor Collaborative. Latino Donor Collaborative. Esta organización es la que nos muestra esta ilustración, en donde vemos datos rápidos de mexicanos en Estados Unidos. Vea usted la importancia que tienen los mexicanos que viven en Estados Unidos y la población de descendientes de mexicanos que radican en los Estados Unidos. En México, la última actualización del censo es que somos 129.7 millones de habitantes en el territorio de la República. Pero vea usted el dato. En Estados Unidos viven 38 millones de personas de origen mexicano. Y de esos 38 millones de personas de origen mexicano que viven en los Estados Unidos, 4 millones son indocumentados. 34 millones de esos 38 millones son legales, residentes o ciudadanos estadounidenses que pueden influir políticamente en las decisiones de nuestro vecino del norte.
Estos datos son para que usted tenga una idea muy clara de la importancia que tiene la población de origen mexicano que vive en Estados Unidos y el enorme volumen de indocumentados que trabajan en los Estados Unidos. Diría el gobierno de Donald Trump que 4 millones sin documentos deben de ser regresados a México. Sí, el problema es cómo sustituir las tareas que cumplen estos 4 millones de trabajadores indocumentados a los que regularmente maltratan, les pagan poco, los hacen trabajar muchísimas horas y finalmente contribuyen de manera importante a la economía de ese país. La explicación con respecto a la decisión de Donald Trump de endurecer las medidas antiinmigrantes, la explicación, según publicó The Wall Street Journal, explicó que los pandilleros y los delincuentes a quienes Donald Trump llamó lo peor de lo peor, no eran el único blanco de las deportaciones. Los agentes federales debían salir y arrestar a inmigrantes indocumentados, dijo este señor llamado Stephen Miller, a los altos funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas que habían acudido de todos los Estados Unidos a la capital del país, en Washington, según declararon a The Wall Street Journal, personas que se enteraron o estuvieron presentes en esa reunión y que el influyente periódico estadounidense cita. Bueno, fue precisamente Miller, este funcionario que es consejero privilegiado de Donald Trump en cuestiones de migración, dice el periódico estadounidense que fue precisamente Miller quien propuso que podrían empezar por acudir a tiendas como Home Depot, en cuyas inmediaciones se reúnen trabajadores indocumentados para ser contratados. Así ocurrió la redada migratoria del pasado viernes 6 de junio del 2025 cerca del Home Depot del barrio predominantemente latino conocido como Westlake, en Los Ángeles, California, lo que dio origen a un fin de semana de protestas en todo el condado de Los Ángeles. Y así se inició una ola de arrestos de personas con apariencia de trabajadores indocumentados o migrantes de origen hispano en muchas ciudades de los Estados Unidos y las consecuentes protestas por la violencia con la que han actuado los agentes de migración y la Guardia Nacional estadounidense movilizada por el presidente Donald Trump. En la siguiente diapositiva, la número 8, que también es una diapositiva elaborada por esta organización denominada Latino Donor Collaborative, vea usted estos datos impresionantes. Los inmigrantes son clave para que Estados Unidos siga funcionando. El 51% de la mano de obra en granjas lecheras son inmigrantes. El 46% de las empresas de la lista Fortune 500 fueron fundadas por inmigrantes o por sus hijos. El 45% de la mano de obra en el procesamiento de carne en los Estados Unidos lo hacen trabajadores inmigrantes, legales e ilegales. El 29% de la mano de obra en la construcción es también inmigrante. El 20% de la mano de obra en manufacturas y agricultura es mano de obra inmigrante. Y el 15% de la mano de obra en educación y salud es inmigrante. Todos estos datos son datos que reflejan la realidad del mercado laboral en los Estados Unidos y pareciera que a estas alturas el señor Donald Trump se acaba de dar un balazo en un pie. ¿Por qué? Porque está causando más problemas de los que él presume que puede resolver con esta cruzada salvaje y agresiva contra los inmigrantes que viven en los Estados Unidos. Y en este caso, por la forma como se están llevando a cabo las deportaciones, ya no es tan importante si tienen documentos o no tienen documentos para trabajar, porque los están devolviendo a muchos de ellos aún en condiciones muy irregulares. Vemos en la diapositiva número 9 uno de los grandes mitos que se difunden en los Estados Unidos para justificar la represión contra los inmigrantes.
Los inmigrantes les quitan el trabajo a los estadounidenses. Sin embargo, esta organización denominada Latino Donor Collaborative dice que los inmigrantes complementan la fuerza laboral de los Estados Unidos, especialmente en algunas actividades esenciales. Es decir, el 28% de auxiliares de salud son inmigrantes. Y si no estuvieran los inmigrantes, haría falta ese personal para resolver las necesidades en Estados Unidos. El 25% de los trabajadores de la construcción y de la agricultura son inmigrantes y la mayoría, puede usted estar seguro, son de origen mexicano o son mexicanos. El 54.3% de los clasificadores y clasificadoras agrícolas, el 54.3%, son personas inmigrantes. Los inmigrantes también muestran una mayor participación en la fuerza laboral y representan, escuche usted este dato, en la fuerza laboral de los Estados Unidos, los inmigrantes son 5% más que los trabajadores nativos de Estados Unidos. Eso nos da una dimensión muy clara de lo que significa el trabajo de los mexicanos y de muchos otros latinos de otros países, porque también hay muchos salvadoreños, peruanos, ecuatorianos, gente de distintas nacionalidades, aunque predominantemente la mayoría de los inmigrantes, con documentos o sin ellos, son de origen mexicano. En un ambiente crispado, alimentado por interpretaciones dolosas y sacadas de contexto, la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, una señora llamada Kristi Noem, en plena Casa Blanca y frente a Donald Trump, acusó este martes 10 de junio de 2025 a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, de haber alentado las protestas contra los arrestos de migrantes en Los Ángeles, California. El mismo martes por la tarde, y en la conferencia mañanera de este miércoles 11 de junio del 2025, la mandataria mexicana dijo que la afirmación de Noem era una mentira, pues en ningún momento ha convocado a manifestaciones con violencia. Señaló la presidenta mexicana que hace cerca de un mes, cuando el gobierno estadounidense anunció que impondría un impuesto a las remesas que envían los mexicanos que trabajan en el vecino país, en esa ocasión planteó una estrategia de movilización pacífica en varios sentidos. Y puso algunos ejemplos. Dijo, por ejemplo, que los senadores mexicanos expresaran a senadores del vecino país su desacuerdo con el impuesto a las remesas y que los ciudadanos con doble nacionalidad, mexicana y estadounidense, le escribieran cartas a sus senadores en Estados Unidos para expresar que no estaban de acuerdo con el impuesto a las remesas. El día de ayer, dijo textualmente la presidenta, el día de ayer, cuando la secretaria de Seguridad Interior hace esta declaración, de inmediato dijimos, es absolutamente falso, totalmente falso. Nunca hemos llamado a las acciones en Los Ángeles. Esto aclaró la presidenta en su conferencia mañanera de este miércoles 11 de junio del 2025 y señaló que la distorsión de sus declaraciones, usadas fuera de contexto, son utilizadas por la oposición en México, que al carecer de apoyo en nuestro país, busca obtener respaldo fuera de nuestras fronteras. Buscan el calorcito de Donald Trump. Usted recordará que cuando tomó posesión el presidente Donald Trump, hubo mexicanos, políticos mexicanos, que dijeron que la última esperanza para México era que Donald Trump interviniera en los asuntos del país y, ¿por qué no?, que contribuyera a derrocar al gobierno de la Cuarta Transformación. Bueno, pues ahora utilizan la distorsión y la manipulación de una declaración que la presidenta hizo hace casi un mes para acomodarla ahora con la idea de que ese exhorto de la presidenta fue el que alentó las manifestaciones violentas en Los Ángeles, California. A través de los años, se ha demostrado que la contribución de los latinos en Estados Unidos ha sido diversa y productiva para el progreso de ese país.
Un estudio reciente del Centro para el Estudio Cultural y de Salud de los Latinos de la Universidad de California en Los Ángeles, la famosa UCLA por sus siglas, y del Centro de Estudios y Pronóstico Económico de la Universidad Luterana de California, demuestra que la participación económica de los latinos en Estados Unidos ha sido más activa e intensa que la participación de los no latinos. Esto lo publicó el pasado martes 22 de abril la cadena estadounidense de noticias CNN en su plataforma digital. Ese supuesto de que los inmigrantes, incluso los que no tienen papeles, los indocumentados, van a causar problemas a Estados Unidos, es una de las más grandes mentiras, porque los mexicanos que se van a Estados Unidos para buscar un mejor nivel de vida, trabajan muchísimo y en condiciones muchas veces sumamente desfavorables. Pero eso sí, pagan sus impuestos. La información de la agencia CNN explica que el estudio señala que en 2023 las dimensiones de la economía de los latinos radicados en Estados Unidos la ubicaba como la quinta economía más grande en el mundo, que por cuarto año consecutivo aparecía por encima de las economías de la India, Reino Unido y Francia, acercándose al potencial de las economías de Japón y Alemania. Escuche este dato: la aportación que hacen los latinos, mexicanos, centroamericanos, sudamericanos a la economía de los Estados Unidos tiene un peso mayor que el peso que en los últimos años tienen las economías de la India, de Reino Unido y de Francia. Este grupo étnico ha sido clave en el aumento total del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, que en 2023 se ubicaba en alrededor de 28 billones de dólares. Estados Unidos tiene una población de poco más de 330 millones de habitantes, de la cual casi el 20%, es decir, 63 millones de 330 millones son de origen latino. Así le dicen a los mexicanos que son de México, Centro y Sudamérica, latinos o hispanos. Bueno, vemos en la diapositiva número 15 el PIB de las personas, solo las personas de origen mexicano en los Estados Unidos. Vea usted la riqueza. El PIB es el Producto Interno Bruto, la riqueza que es capaz de generar solo la comunidad mexicana en los Estados Unidos. Es una cantidad fabulosa, 2.06 billones de dólares, solo la comunidad de origen mexicano o los mexicanos radicados allá. Y el Producto Interno Bruto de las personas nacidas en México, muchos de ellos indocumentados que trabajan en Estados Unidos, escuche usted lo que representan: 781 mil millones de dólares. Esa es la aportación que hacen las personas de origen mexicano o los mexicanos que trabajan en Estados Unidos. 0.6 billones de dólares en conjunto, y en particular las personas nacidas en México aportan 781 mil millones de dólares a la economía estadounidense. Esto lo dice el estudio al que nos referimos, un estudio denominado Latino Donor Collaborative. Y vemos en la siguiente diapositiva de la misma organización un comparativo del Producto Interno Bruto de personas de origen mexicano en el escenario de la economía mundial. Dice, por ejemplo, la columna de la izquierda: si las personas de origen mexicano en los Estados Unidos fueran una economía independiente, se clasificarían como la 10ª economía más grande del mundo. Esto destruye por completo la falacia de que los mexicanos o que las personas de origen mexicano que radican en Estados Unidos y que trabajan allá son una carga para los estadounidenses o para el gobierno estadounidense. Y en la columna de la derecha vemos el comparativo del Producto Interno Bruto que generan las personas de origen mexicano
en el escenario mundial en el 2022. El dato es comparativo con del 2022 y ahí ponen en el 10º lugar la riqueza que generan los mexicanos que viven en Estados Unidos, por debajo de Estados Unidos, China, Japón, Alemania, India, Reino Unido, Francia, Rusia y Canadá. Y bueno, una investigación y análisis independiente sobre el impacto económico de los latinos en Estados Unidos, realizado por la organización Latino Donor Collaborative, señala que hace 10 años se empezó a reconocer el surgimiento de la nueva economía dominante impulsada por los consumidores, emprendedores y trabajadores latinos de los Estados Unidos, que contribuía de forma muy importante al crecimiento económico de ese país. Los resultados de esta investigación fueron presentados, usted lo recordará, el lunes 28 de abril del 2025 en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Seguramente usted lo vio, seguramente usted lo recuerda, y si no lo vio y no lo recuerda, son estas diapositivas que le estamos presentando con números y datos sobre la aportación de la comunidad latina o comunidad hispana, como se le denomina en Estados Unidos, a la economía de ese país, lo que desarticula por completo la argumentación de aquellos que señalan que los indocumentados o los estadounidenses de origen mexicano son una carga para la economía de ese país. El informe del Producto Interno Bruto Latino de Estados Unidos 2024 ofrece perspectivas innovadoras sobre el inmenso poder económico de la comunidad latina estadounidense. La 7ª edición del informe, elaborado por expertos de la Escuela de Negocios de la Universidad Estatal de Arizona, destaca áreas claves de crecimiento y las importantes contribuciones de los latinos en diversas industrias, emprendimiento y capital humano. En 2022, el Producto Interno Bruto Latino de Estados Unidos alcanzó los 3.6 billones de dólares, situándose como la 5ª economía más grande del mundo. Es decir, toda la riqueza que generaron las personas que son originarias del río Bravo hasta Tierra del Fuego, sin importar de qué nacionalidad, toda esa riqueza representó 3.6 billones de dólares, situándose como la 5ª economía más grande del mundo si se le ubicara como una economía independiente en el ámbito mundial. Y vemos otra diapositiva muy interesante, la diapositiva número 19, donde observamos otra conclusión que hace esta organización Latino Donor Collaborative, en donde dice que la estimación de la contribución de origen mexicano, solo de origen mexicano, al Producto Interno Bruto por entidad federativa en Estados Unidos en el 2022 era en miles de millones de dólares de la siguiente dimensión. Vea usted el dato. 542 mil millones de dólares era la contribución de los habitantes de origen mexicano o mexicanos radicados solo en California. 542 mil millones de dólares. En Texas, la comunidad de origen mexicano aportaba 398 mil millones de pesos. En Florida, 201 mil millones. En Nueva York, 155 mil millones. El Producto Interno Bruto generado por las personas de origen mexicano solamente en el estado de California clasificaría a esa comunidad de origen mexicano de California en el lugar número 27 entre las economías del mundo. Y en el caso de Texas, la contribución económica de las personas de origen mexicano colocaría a esa comunidad en el número 40 entre las economías más grandes a nivel mundial. Todos estos datos son muy importantes que usted lo conozca, porque cuando se pretende justificar y decir es que todos los indocumentados o los inmigrantes mexicanos se deben de regresar a su país porque son una carga para el gobierno de Estados Unidos. Eso no es cierto. La aportación que nuestros compatriotas hacen en Estados Unidos y la que hacen sus descendientes de primera, segunda o tercera generación
es importantísima para el vecino país del norte. Las principales conclusiones del informe de la Universidad Estatal de Arizona muestran que los latinos en Estados Unidos no solo impulsan el crecimiento del Producto Interno Bruto, sino que también destacan en sectores como la manufactura, el comercio minorista y la construcción. Tan solo en la manufactura aportaron 457 mil millones de dólares a la economía, lo que representa un significativo crecimiento de 48.4% con respecto al año anterior. En estados como California, Texas y Florida, la economía latina continúa superando a la de sus contrapartes no latinas. Por eso no se limita a los centros tradicionales. Estados como Georgia y Washington también han experimentado una impresionante expansión económica liderada por los latinos. Y el informe también se centra en el grupo demográfico más joven de latinos. Este es un dato que puede dejar congelados a muchos estadounidenses que no quieren a los inmigrantes. El informe también se centra en el grupo demográfico más joven de latinos, quienes constituyen una gran parte de la fuerza laboral. Sus contribuciones están ayudando a cubrir las vacantes que van dejando los trabajadores no latinos al jubilarse, lo que les convierte en esenciales para mantener el dinamismo económico de Estados Unidos. Además, el emprendimiento latino está en auge y las empresas de propiedad latina impulsan la creación de empleos y la innovación, especialmente en sectores como la inteligencia artificial. Y otro dato que sin duda le va a helar la sangre a muchos estadounidenses que no quieren a los latinos o a los hispanos. El informe del votante latino de Estados Unidos 2024, elaborado por Latino Donor Collaborative, revela información crucial sobre el creciente poder del electorado latino. Dado que los latinos representan ahora casi el 20% de la población estadounidense y constituyen el segmento de votantes elegibles de más rápido crecimiento, el informe destaca su papel crucial en la transformación del panorama político. Es hoy, mañana o pasado mañana, pero la presencia y el voto de los latinos cuando se decidan a participar en los comicios va a ser determinante para la toma de decisiones en muchos estados de la Unión Americana. Veamos la diapositiva número 23. Ahí vemos los datos referidos a los jóvenes y los datos son muy interesantes. Hoy, los jóvenes latinos y mexicanos son contribuyentes clave para el crecimiento cultural y económico de Estados Unidos. Vea usted, el 70% del crecimiento de la población de Estados Unidos es impulsado por los jóvenes latinos, lo que los convierte en contribuyentes claves en el futuro. 27.5 millones de votantes de origen mexicano elegibles en el 2024 en una elección que se decide por tan solo 2.3 millones de votos, es un segmento de votantes potenciales muy importante. 27.5 millones de votantes de origen mexicano son elegibles para ir a las urnas. No todos acuden a las urnas, pero en el momento en que se decidan hacerlo, van a tener una fuerza política impresionante. Y 1.3 veces más rápido se espera el crecimiento en el gasto del consumidor entre los latinos en comparación con los no hispanos hasta el 2030, impulsado en gran medida por las familias mexicoamericanas o de origen mexicano. Como usted puede ver, no hay ni una sola razón que justifique esta represión y esta agresión salvaje, grosera y desconsiderada de un presidente como Donald Trump, que por querer cumplir una cuota de deportaciones ha declarado la guerra a millones de personas de origen hispano o latino y en particular a millones de mexicanos que contribuyen de manera importante a la economía de ese país. Estamos hablando, como decía desde un principio,
que los mexicanos o las personas de origen mexicano que radican en Estados Unidos. Son 38 millones de personas. De esos 38 millones de personas, 4 millones son indocumentados, pero 34 millones son legales, residentes o ciudadanos. Y cuando se decidan a ir a las urnas, algunos políticos gringos que no los quieren se van a poner a temblar. Por lo pronto, así concluimos hoy Puntos y Comas. Gracias, buenas noches, descansen ustedes.